Paz. Por supuesto, los activistas de cada una de las organizaciones están pendientes de llamar a los rezagados, a los que aún no han concurrido a validar, y poco a poco se están incorporando, ¿no? Lo importante es señalar que nosotros estamos en la obligación de validar nuestras organizaciones políticas como una respuesta a las decisiones arbitrarias de pretender sacarnos del juego con decisiones que no tienen ninguna base constitucional y legal. Si el gobierno quiere sacarnos del juego y quiere que nosotros no validemos, pues vamos a hacer exactamente lo contrario, seguir en el juego y validar nuestras organizaciones políticas constituidas con estricto apego a las disposiciones constitucionales. ¿Cuáles son las estimaciones para el día de hoy en relación a que ustedes también se validaron el año pasado? Nosotros estamos recibiendo, por supuesto, los cortes que hace periódicamente, cada cierto tiempo, cada ciertas horas, el Consejo Nacional Electoral, porque tenemos pues testigos y funcionarios que nos informan de esto, y los cortes siempre andan un poco más demorados que la información que tenemos de cada uno de nuestros testigos que recaban la información in situ. Por ejemplo, ¿cómo va la validación en esta mesa? Lo sabemos nosotros directamente porque aquí tenemos testigos, y la transmisión que hace el Consejo Nacional Electoral es posterior. O sea, es más rápido informarse aquí de cuántos han validado que recurrir o esperar que el Consejo Nacional Electoral haga el corte. Pero los cortes se mantienen a un ritmo también satisfactorio. ¿Será usted uno de los candidatos, diputado, y además... Esa materia no es la que estamos tratando hoy. Hoy estamos pendientes del tema de la validación. Bueno, pero es importante preguntárselo, ¿no? Porque es importante precisamente la validación de este partido para que pueda ser una de las opciones que tenga la oposición de cara a unas elecciones. Mira, vamos a dejar claro, no confundamos la validación de un partido con el candidato de un partido, porque puede haber opciones o tarjetas por validarse o ya validadas que no tengan candidato o que apoyen otro candidato. Por eso les digo que el hecho de la validación no guarda una relación directa con el hecho de la candidatura presidencial. Y en relación a las discusiones que se vienen realizando en la Mesa de la Unidad Democrática con respecto al método para elegir este candidato unitario, usted siempre ha abogado por las primarias, pero ahora han salido voces pidiendo el consenso. Que no hay tiempo para las primarias, se dice. Ni tiempo ni recursos económicos. Yo lo que he hecho es repetir el compromiso que todos suscribimos el 17 de julio pasado en un acto que hicimos en el Hotel Pestana, y todos ustedes, los medios de comunicación, presenciaron la lectura de ese documento que firmamos absolutamente todos los partidos políticos con relación a determinar el método de las primarias para escoger el candidato presidencial. Si por determinadas circunstancias fuera imposible, que todavía es posible, si fuera imposible realizar elecciones primarias, bueno, estamos obligados a buscar un método sustitutivo que podría ser el consenso para determinar el candidato. Pero hay perfectas posibilidades y tiempo todavía para hacerla. Diputado, esto puede depender de lo que dijo ayer el rector Rondón, que incluso la elección podría ser en 60 días. Bueno, lo que estamos diciendo nosotros es previendo la posibilidad de estas elecciones madrugadas o adelantadas o inopinadas o repentinas, inventadas por el gobierno porque teme hacer las elecciones dentro del lapso legal, porque teme que tal como están las cosas, la situación económica, que ya es terrible, siga empeorando, por manera que para ellos resulte más dificultoso todavía hacer elecciones como lo dice la ley, por lo menos 5 meses después de haberse anunciado que va a haber elecciones. Diputado, hay un sector de la oposición que no está de acuerdo con la validación y bueno, ¿qué se le dice a ese sector y también a la gente en la calle que dice que es validar a la Asamblea Nacional Constituyente y no a los partidos políticos? Bueno, mira, vamos por parte. Validar o no validar es un derecho como el de votar o no votar. El que quiera hacer uso de su derecho a votar, eso es tan respetable como el que diga yo no voy a votar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que creemos en el voto, los que no creemos que la solución si no sea un golpe militar, ni una guerra civil, ni una matanza? Tratar de convencer a los escépticos de que la vía para resolver las cosas es el voto, y en eso andamos con mucho respeto y sin insultar a nadie, por cierto. Porque lo que a veces a uno le causa estupor o desazón es que haya sectores que se dicen oposicionistas, que para defender su posición insulten a los demás. Eso no es necesario. No solamente no es necesario, sino que es inútil y contraproducente. Para las personas que por determinadas razones
piensan que no vale la pena votar, que este es un sistema fraudulento, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de convencerlos de que si no presentan una propuesta alternativa, no tenemos otra que recurrir a esta que tenemos, que es el voto. Eso por una parte. Y por la otra, mira, todos sabemos cuál es la posición que tenemos todos frente a la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, que no está reconocida internacionalmente. Pero en la Asamblea Nacional Constituyente no es un hecho jurídico, es un hecho político. Es como cuando al atracador te atraca y te quita la cartera. Eso no es un hecho jurídico, eso es un hecho concreto. Ahora, eso no significa que tú reconozcas al atracador, pero si te ponen en la alternativa de que o cumples con este requisito con un pañuelo en la nariz, o quedas invalidado, ilegitimado, ilegal, ¿qué vas a hacer? Es lo que se llama en derecho no exigibilidad de otra conducta. No lo hacemos porque queremos, sino porque si no lo hacemos quedamos en circunstancias peor a las que en realidad estamos. Fíjate, déjame completar la idea que es importante. Diputado, déjame terminar la idea porque es importante. Fíjate, por ejemplo, frente al hecho de la constituyente, unos gobernadores fueron, todos sabemos 4 gobernadores, y se formó un zafarrancho. Pero después los alcaldes también fueron, se formó un zafarrancho menor. Y los presos políticos, cuando los liberaron, fueron, y el zafarrancho fue menor. Ahora, tú lo que no puedes dividir el argumento y decir, frente a esto no hay asamblea constituyente y frente a esto sí, o es ilegítima una cosa y para otras no. Claro que es ilegítima, eso lo sabemos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con este proceso que realmente convocó la constituyente? Unos directamente estamos validando nuestro partido, pero otros, que ahora no van a validar su partido, estaban validando a través de la MUD, lo cual en alguna medida significaba concurrir al proceso convocado para la constituyente. Me explico. La situación es compleja, pero es una situación de hecho. Cuando el atracador te pone manos arriba, una de dos, o te dejas atracar impunemente o protesta o haces uso de todos los recursos que tengas al tocarte para quitarte el delincuente. Diputado, en el supuesto negado entonces de que gane un presidente opositor, en ese lapso donde no ha asumido, se validaría todo lo que decida la Asamblea Nacional de Constituyentes si decide disolver, por ejemplo. Esa es otra cosa. Espérate, tú estás planteando un problema que es distinto pero que es muy interesante. Es el lapso que mediaría entre la elección del presidente de la República, que sería en marzo o en abril, y el lapso en que el gobierno debe entregar, y eso en el supuesto de que gane el candidato de la oposición. Es verdad, un presidente de la oposición electo que se tendría que ver la cara frente a un gobierno que tiene 9 meses por delante para entregar y frente a una Asamblea Nacional Constituyente. Veremos qué pasa. Veremos si un presidente recién electo, en un proceso electoral donde concurrieron todos los factores y donde hubo varios candidatos, veremos si a ese presidente que gane esas elecciones, una Asamblea Nacional Constituyente electa 6 meses antes u 8 meses antes, en un proceso de ellos con ellos, donde no hubo contención, vamos a ver si es verdad que puede hacer nugatoria o liquidar el voto popular que votó a favor del presidente. O sea, resumiendo, el próximo presidente y la Asamblea Constituyente no podrá pretender dominar ese presidente ni gobernar por ese presidente. Diputado, con relación al diálogo, Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana, señaló que el acuerdo era que se esperaban este 28 y 29 a la oposición y al gobierno. Voluntad Popular señaló que no acudirá y el país, México también dijo que no acudirá. ¿Qué hará Acción Democrática? Mira, déjame aclararte la situación de manera muy sencilla. El canciller mexicano Videgaray dijo que no concurría por algunos hechos sobrevenidos. Nosotros le habíamos sugerido al canciller Videgaray, le dimos nuestra opinión diciéndole que mejor escenario para denunciar lo que ha ocurrido con el gobierno es República Dominicana, que cada uno lo haga en el ámbito de su propio país. Por las informaciones que tuve hasta ayer, los compañeros de Voluntad Popular decían que no iban por 2 razones. Por el hecho de la validación y por el hecho de la eliminación de la tarjeta de la MUD. Yo no me voy a meter mucho en ese argumento. Yo lo que sigo diciendo es que si el gobierno incumplió y sigue cometiendo fraude y le sigue dando una patada a la mesa, el mejor escenario para denunciar esas tropelías, incluso para decir esto se acabó, esto no tiene destino, es el ámbito más amplio de la comunidad internacional antes de que hacerlo en tu propio país. Sin embargo, la consecuencia va a ser exactamente la misma. Sin embargo, es un costo mayor para el gobierno
que tú digas en la propia República Dominicana, que ha sido el escenario de estas conversaciones que se han hecho hasta ahora, mira, esto no resultó porque el gobierno se comportó de esta manera, y le subes al costo al gobierno diciendo en el ámbito internacional las cosas que ha cometido el gobierno. Porque nosotros nunca dijimos que el proceso iba a terminar felizmente. Dijimos siempre que el proceso podía concluir en algo positivo o que podía ser absolutamente un fracaso y absolutamente fallido, que eso es lo que va a pasar. Para usted el gobierno pateó la mesa cuando dijo la fecha de las elecciones, cuando esto era un tema que se estaba discutiendo. Totalmente, el gobierno. Yo soy firme creyente que el gobierno simuló querer el diálogo, pero en el fondo no quería el diálogo, por una razón muy sencilla, porque en ese diálogo la oposición no tenía nada que entregar, sino todo que pedir. Es decir, pedir que no se violara la Constitución, que se resolviera el canal humanitario, que no hubiese presos políticos, que se fijaran las elecciones conforme a la Constitución con la debida anticipación, la observación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno no le convenía ir a ese ámbito, porque ¿qué era lo que iba a pedir el gobierno? Que lo acompañáramos para que le levantaran las sanciones. Es que por mucho que la oposición hubiera acompañado al gobierno para pedir el levantamiento de sanciones, el levantamiento ni la imposición de las sanciones dependía de la oposición, ni el levantamiento de las sanciones tampoco dependía de la oposición. La aplicación de sanciones son la consecuencia de que el gobierno ha incurrido en una serie de supuestos que desde el punto de vista de la calificación lo matriculan en el ámbito de los países a ser sancionados. Por ejemplo, si este gobierno deja de violar los derechos humanos, de violar la Constitución, resuelve la crisis humanitaria, libera a los presos políticos, etcétera, etcétera, o sea, se mete en la onda de respetar los derechos humanos, los derechos políticos, etcétera, cesan las sanciones, cesarían las sanciones, pero mientras el gobierno insista en mantener esta misma actitud, van a continuar las sanciones. Ergo, en definitiva, ni la aplicación de las sanciones ni el levantamiento de sanciones dependen de la oposición venezolana. La comunidad internacional ha apoyado este proceso a la oposición venezolana. Sin embargo, ya hay países que han rechazado esta convocatoria porque han dicho que no están las condiciones dadas. ¿Qué se le dice a esos países? Porque si van a participar, ¿qué se les puede decir a ellos? Yo les preguntaría lo siguiente. En primer lugar, es una decisión que debemos tomar aquí en Venezuela. Si participar o no participar, es una decisión nuestra. Pero además yo le preguntaría a la comunidad internacional, y si participamos y ganamos, ¿no van a reconocer el gobierno resultante de ese proceso? Es una pregunta válida, ¿verdad? Queremos que es un proceso desventajoso. Sabemos, o sea, cualquier calificativo para denunciar esta atrocidad se quedaría corto. Pero si en definitiva, aún así, como un testimonio de lucha, de no entregarnos, de no rendirnos, de seguir peleando, combatiendo cívicamente, decidimos participar y ganamos las elecciones como las podemos ganar, si van a votar todos los venezolanos, ¿qué dirá la comunidad internacional? Que esas elecciones que ganó la oposición valen o no valen. ¿Nos reconocen o no nos reconocen? Esta pregunta yo la dejo en el aire. Un sí condicional. ¿Puede ser entonces que la Mesa de la Unidad decida no participar en las elecciones? Puede ser. Yo no puedo hablar por la mesa, pero esa es una hipótesis. La oposición puede decidir participar, otro sector de la oposición puede decidir no participar, en fin. Ya vamos a ver qué pasa. Ahora, el país también espera una respuesta. ¿Cuánto más o menos tendrá más que esperar? Yo no le puedo decir, ojalá por mí yo le daría la respuesta dentro de 5 minutos. Es verdad, el país tiene derecho a una respuesta y la espera. Y por cierto, que cualquier respuesta que tú des va a ser controversial y la van a discutir, porque Venezuela no es un país de unanimidad. Y además nuestro clima político está muy influenciado por algunos factores de presión. Por una parte por el gobierno y por otra parte de ciertos sectores que se dicen oposicionistas, que no sé qué es lo que quieren sacar de la tragedia o de la situación de crisis de Venezuela. Nosotros estamos apostando todos porque la situación en Venezuela se normalice, la situación económica, en fin, la hambruna, las medicinas, los presos políticos, la inseguridad, todo lo que sabemos. Nosotros queremos que se resuelva eso. Ahora, a veces pareciera que hay factores que no quieren que eso se resuelva. Y yo les pregunto, ¿a qué están jugando? ¿A la matanza? ¿A la guerra civil? En todo caso, los representantes ya van a viajar a República Dominicana. La realidad política está distanciada de la realidad social, porque estamos viendo este proceso de validación y estamos viendo largas colas, al menos para acceder a alimentos. Hay gente haciendo para comprar comida, sí, que para validar. Pero mira, óyeme, tú no estás descubriendo el agua tibia. El ser humano tiene necesidad primero de comer que de votar, chicos, eso lo sabemos todos. Y si la gente tiene que hacer un mercado para conseguir una bolsa de harina precocida en este momento, y a la vez
tiene que validar, la gente primero va y resuelve el problema de la comida y después viene a validar. Eso es absolutamente obvio. O sea, que no pongas en contradicción, porque es verdad un ejemplo infeliz, que tú pongas en contradicción que son derechos antinómicos. No son derechos antinómicos, son derechos complementarios, pero tú tienes que satisfacer uno primero que el otro. Primero tienes que comer, porque si no comes te mueres y si te mueres no votas. Lo que hay que tratar también de hacerle ver a todas las personas es que si bien es cierto que es necesario, muy necesario primero comer que votar, porque si no comes te mueres y si te mueres no votas, que para poder comer en algún momento vas a tener que votar, porque si no votas y no cambias esto, vas a perder el derecho a comer. Esa es la respuesta, ¿ok? Diputado, en cuanto a las expectativas, entendiendo que ustedes ya realizaron un proceso de validación el año pasado, ¿qué espera o cómo espera el comportamiento de las personas de cara a este proceso? Esperamos que las personas con paciencia, con tenacidad, con constancia, con mucha rabia, como tenemos todos, porque se trata de un atropello a la Constitución y una violación de nuestros derechos constitucionales, que volvamos a insistir una y otra vez en la misma medida en que el gobierno insista en ilegalizar. Si el gobierno insiste 1000 veces en ilegalizarnos, violando la Constitución o la ley que sea, nosotros insistiremos en que se respeten nuestros derechos constitucionales y frente a los atracadores vamos a hacer acto de presencia para que no nos sigan atracando. Todos los puntos de validación tienen un solo funcionario del Consejo Nacional Electoral, no pusieron más de acuerdo a la población. Claro, no íbamos a esperar que nos facilitaran nada ni que nos las pusieran de papayita. El número más limitado, el número de máquinas más limitado posible. Sin embargo, debo decir que las quejas que hasta ahora hemos puesto las han resuelto. Las máquinas que no han arrancado nos hemos quejado y ya están arrancando. Esperamos que el tiempo que se compensó por los arranques tardíos lo compensen después de que llegue la hora de cerrar las mesas, etcétera. Hasta ahora todo va marchando normal. Le pedimos, por cierto, a los compañeros de Primero Justicia, de Acción Democrática, a los ciudadanos que no tienen militancia política, que creen que a los partidos hay que validarlos porque sin partidos no hay democracia, que nos vengan, que nos ayuden. Mira, nosotros en AD, nuestra maquinaria tiene fama de ser eficiente, de ser muy grande, etcétera. Nosotros le hemos pedido con mucha humildad a los venezolanos, a todos. Acción Democrática no es de los adecos, Acción Democrática es un patrimonio político de todos los venezolanos, con sus aciertos y sus errores. Es un partido con 76 años de historia. A los compañeros de otros partidos cuyos partidos ya estén validados, a los independientes, a los que nos critican, a los ciudadanos de a pie que tienen problemas, vengan y ayúdennos, échennos una mano. Solo nadie puede. Si no nos ayudan los venezolanos, nosotros solos no podemos hacer nada. Ayúdennos a resolver los problemas, porque los problemas que tenemos son comunes. No son problemas de Acción Democrática ni de Primera Justicia, son problemas de toda Venezuela. ¿Okay? Gracias. Bien, en palabras de Henry Ramos Ayub, quien por supuesto ha ocurrido a validar en este punto de los símbolos en el municipio Libertador del área metropolitana de Caracas, en este proceso que se realiza de carácter nacional. Para la validación de Acción Democrática y Primero Justicia, dos partidos que, aunque se validaron el año pasado, del año 2017, fueron nuevamente convocados por el Consejo Nacional Electoral para que concurriesen a este proceso de validación. Más allá de considerarlo ilegal e ilegítimo, ellos aseguran que es una necesidad de realizarlo en concordancia a los principios y valores democráticos en Venezuela. Se ha referido al proceso de diálogo, ha dicho que las últimas decisiones establecidas por el Ejecutivo Nacional, tanto la invalidación de los partidos como esta sentencia que sacó el Tribunal Supremo de Justicia de sacar a la mesa de la Unidad Democrática, al menos la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, sacarla de la carrera política, son decisiones que han ido en contra de lo que ya se había acordado en la mesa de la Unidad Democrática y en el proceso de negociación que se adelanta en República Dominicana. No se atrevió a dar algún tipo de consideraciones, pero sí asegura que eso es una patada a la mesa y que las condiciones para ir a un proceso sea el día de mañana domingo o el próximo lunes, que son los días que están planteados para una nueva reunión en República Dominicana. No
son los idóneos, pero sí rescató que es un espacio para denunciar lo que ha calificado Henry Ramos Ayub como secretario general del Partido Acción Democrática, uno de los principales partidos en Venezuela e integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, que es un espacio para denunciar lo que él ha calificado como tropelías del Ejecutivo Nacional con estas últimas decisiones y por supuesto lo que también ha calificado como ventajismo electoral ante la inminente fecha de que se convoca unas elecciones presidenciales. Se ha dicho en Venezuela que pudiera ser en menos de 60 días en medio de lo que estipula la Constitución Nacional, que debería convocarse a una elección presidencial al menos 6 meses antes de lo que pudiera ser la fecha. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente ha establecido todo este periodo de este primer cuatrimestre del año, es decir, antes del 30 de abril, que debería generarse esta fecha y debería ya ejecutarse esta elección presidencial en Venezuela. Para toda nuestra audiencia, no solamente acá en Venezuela, sino también en Estados Unidos y en América Latina, se está dando un proceso de validación acá en Venezuela que corresponde a lo que debe ser el 0.5% del registro electoral que haya dado en la data cada una de las organizaciones políticas, en este caso Acción Democrática y Primero Justicia, dos de las principales plataformas políticas que tiene la oposición venezolana para ir a un proceso presidencial. Todavía no se ha establecido, no se ha de alguna manera determinado si va a ser por consenso, si va a ser por primarias, por unas elecciones dentro de la misma plataforma opositora, organizada por la misma plataforma opositora, para determinar un candidato único que se mida con la inminente ya reelección de Nicolás Maduro como único candidato, al menos de los factores que apoyan el actual proceso político que se lleva adelante en Venezuela, y quien es la cabeza de lo que se ha denominado la Revolución Bolivariana en Venezuela, que si bien es el presidente de la República, sí tiene un amplio rechazo, al menos de lo que dicen las últimas encuestas de opinión ante las realidades políticas y las realidades sociales. También le consultábamos a Henry Ramos Ayub y él rescataba una posición bastante directa en relación a lo que es la corta cola que nosotros estamos viendo, al menos para la validación de los partidos, y una amplia cola de las personas para ellos acceder a bienes y servicios en Venezuela, que realmente se ha hecho muy difícil, no solamente por el alto costo de los alimentos en el país, sino también por la escasez que hay en los mismos. Vean ustedes en sus imágenes cómo se encuentra la cola para acceder a una de las principales cadenas de supermercados en el país y la corta cola que hay para validar a los partidos. Henry Ramos Ayub decía que si bien tú debes primero sortear la situación inminente de lo que es el abastecimiento de alimentos y medicinas y luego validar a las organizaciones políticas, al parecer las decisiones políticas están muy distantes de las realidades sociales. Eso, por supuesto, es una situación que tiene que sortear la Mesa de la Unidad Democrática en la premura que tiene en la determinación, si bien sea por primaria o bien sea por consenso, de un candidato unitario, que ya el país conozca quién va a ser el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática. Asegura que están en unas reuniones, que se están dando estas reuniones al menos dentro de los principales factores políticos del país, dentro de las inmediaciones, pero si bien las personas se mantienen validando. Si quisiéramos conocer por qué estar validando el día de hoy, su nombre y apellido. Estoy validando para darle oportunidad a los partidos e ir a un proceso electoral transparente. Yo sé que va a haber mucha trampa, pero aquí estamos decididos a salir de esta incertidumbre, a buscar un país
como el que teníamos anteriormente, donde vivíamos todos en paz, en tranquilidad. ¿Cómo era ese país? Ese era un país donde en cualquier bodeguita de tu barrio o de tu urbanización tenías cualquier producto de primera necesidad al mejor precio, donde todos verdaderamente éramos felices, con un sueldo bastante. Nosotros teníamos la oportunidad de hacer un buen mercado y hasta incluso nos quedaba dinero para disfrutar con la familia, ir un día a la playa o ir de repente a una discoteca. Eso es lo que queremos. Ya yo estoy de pasada en este mundo, pero estoy luchando, si tengo que dejar mi vida por este país, para luchar por la democracia, por la libertad, para darle un mejor país a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Por eso estamos luchando. Y por ¿Cree que hay democracia en Venezuela? No, aquí no. Aquí no hay democracia, esto es un totalitarismo, esto es una dictadura, porque no puede haber democracia si no hay libertad de expresión. Si el hecho de que tú te manifiestes en contra de cualquier medida que lanza el gobierno, o te comienzan a perseguir, te meten preso, te torturan, eso no puede ser democracia. Muchas gracias. ¿Su nombre y apellido? Tulio Chávez. Muchas gracias. Parte de las opiniones en este proceso que se está llevando adelante. Ya Henry Ramos Ayub está haciendo el proceso de validación con la cédula de identidad. Estos puntos están diseminados no solamente en el municipio Libertador, sino en todos los estados del país, porque es un proceso de carácter nacional que ha establecido el Consejo Nacional Electoral. Acción Democrática y Primero Justicia, reiteramos, son las dos organizaciones políticas que están llamadas a validarse en este proceso. Ya Henry Ramos Ayub, con su cédula de identidad, está ante el funcionario del Consejo Nacional Electoral, tomándole los datos, haciendo la firma, por supuesto, validando. Hay un tema que, por supuesto, es lo que ha establecido la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por eso saca de la carrera política a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el tema de la doble militancia. Si una persona milita acá en Venezuela, si una persona milita en una organización política, no puede validar por una organización política distinta a la que milita. Si esa organización política no ha sido llamada a validarse en este proceso que estableció el Consejo Nacional Electoral, no puede validar las dos organizaciones políticas que están llamadas el día de hoy, que es Primero Justicia y Acción Democrática, porque va a ser sacada de la base de datos al menos esa contabilización, ese tabulador que significa esa persona con esa firma para validar esa organización política, va a ser retirada del cómputo que va a realizar del 0,5% del registro electoral, del padrón electoral que haya sacado esa organización política en la última elección a la que haya participado. Por supuesto, es una situación que también debe considerarse como un punto. Se ha establecido o se ha considerado el nombre de Henry Ramos Ayub para ser uno de los candidatos que pueda ser elegido, bien sea por primaria o por consenso, en la Mesa de Unidad Democrática para el proceso elecciones presidenciales, que ya al menos ha sido convocado, así lo ha dicho la Asamblea Nacional Constituyente, más que ha sido ya ha hecho un llamado ante el Consejo Nacional Electoral y ante el país en pleno de una elección al menos en el primer cuatrimestre del año, es decir, antes de el 30 de abril. Vean ustedes cómo ya Henry Ramos Ayub en sus imágenes cómo está en este proceso de validación ante el funcionario del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con los trámites que debe ser ya, por supuesto, colocando su huella ante el sistema biométrico que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para los mecanismos que se están ejecutando el día de hoy para que se pueda estar llevando adelante todo este proceso de validación. La metodología es una sola cola, bien sea para el Partido Acción Democrática o bien sea para Acción Democrática. Está dando ya este proceso de validación, un proceso que no toma más de 3 minutos, al menos en lo que nosotros hemos visto en el proceso inmediato de
que hace el Consejo Nacional Electoral, también por supuesto el personal de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está custodiando cada uno de estos puntos que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para que bien sea en San Bolívar o en otros puntos como estos itinerantes, donde se encuentran también organizaciones políticas con cada una de sus toldas, que se está llevando un proceso de carácter nacional. Se está adelantando, por supuesto, los principales actores de estas dos organizaciones políticas, los secretarios generales de cada una de estas organizaciones políticas están ya llevando adelante el proceso de validación. Ha tardado un poco el proceso de validación de Henry Ramos Ayub, no ha sido así con otras personas que han estado dentro de este proceso y que el tiempo ha sido bastante corto, 3 minutos, 4 minutos al menos, lo que nosotros hemos podido ver entre elector y elector. Henry Ramos Ayub se ha denunciado en las máquinas que ha debido colocar el Consejo Nacional Electoral para optimizar este proceso y que por supuesto haya mayor cantidad de máquinas del Consejo Nacional Electoral para que la cantidad de personas que están en las colas tanto tiempo en poder ejecutar el proceso de validación de las dos principales organizaciones políticas, al menos que son integrantes del G4, que son tanto Acción Democrática como Primero Justicia. Se mantiene este proceso de validación. Espera Henry Ramos Ayub que ya sea comunicado por el funcionario del Consejo Nacional Electoral la efectividad de su proceso de validación. No ha sido así, se mantiene ya toda la ejecución de incluir los datos dentro del sistema del Consejo Nacional Electoral para que se haga la validación o contar al menos con este proceso de validación. Vamos a conversar con el diputado Carlos Prosperi, acá del Distrito Capital. Usted es de Acción Democrática de acá de Distrito Capital. ¿Cómo se está manejando el proceso? ¿Cómo está el proceso a esta hora en cifras? ¿Cómo lo maneja Acción Democrática, al menos en el Distrito Capital? Bueno, no, fíjate, una participación que poco a poco ha ido incrementando, a pesar de que el proceso no inició a la hora que estaba estipulada por algunas razones técnicas. Sin embargo, ya el Consejo Nacional Electoral se ha comprometido, que o lo habían dicho el día de ayer, que si se instalaban o arrancaban con retraso, eso iba a ser repuesto al final del día, de acuerdo al inicio o a la acta de apertura del proceso. Pero el llamado es a las personas que hay que salir a validar, que hay que salir a participar, que nosotros hemos dicho que los demócratas la única herramienta que tenemos es el ejercicio del derecho al voto, no tenemos absolutamente otro. Y bien sea un mecanismo de protesta, son medida de no participar o diciendo que no se va a participar, bueno, eso puede ser uno de los mecanismos, pero también es un mecanismo de ejercer el derecho al voto para cambiar un gobierno. Bien sea protestando, no participando o ejerciendo el derecho, es un mecanismo, es una herramienta que tenemos los demócratas y la cual estamos dispuestos a seguir usando. Lo que sí es que desde aquí, desde el municipio Libertador, le debemos decir que los números han superado cualquiera de las expectativas que nosotros teníamos. Más o menos similar a lo que fue el año pasado. Algo similar, a mí el año pasado me correspondió lo que fue el estado Guárico, estoy otra vez en Libertador. Hasta hace una hora aproximadamente personas en Acción Democrática, el número que necesitamos del 0,5 son 8.000, la gente sigue fluyendo, sigue participando, como podemos ver aquí la cola, es un proceso sumamente rápido, el llamado es a cada una de las personas que salgamos a validar hoy las organizaciones políticas. Como bien es cierto, hoy están validando Primero Justicia, mi partido, el partido al cual llamamos a las personas que salgan a validar en la tarjeta blanca, pero bien sea que algunos amigos o militantes de otras organizaciones quieren participar, que lo hagan así sea por AD o así sea por la otra organización política. ¿Cuánto está durando el proceso? Vemos que Henry Ramos al menos ha durado más de 10 minutos para validar, pero el proceso en realidad, ¿cuánto está durando entre cada una de las personas que estaba validando? Mira, más o menos es 1 minuto, 1 minuto y medio, máximo 2 minutos. Lo que sucede, y eso no es una novedad con el compañero Henry, es que con la huella dactilar ha sido un poco problemático y la cactahuella no ha podido recogerla, pero lo importante es que hay que salir, validar y prepararnos para los procesos electorales futuros. ¿Un proceso de hoy y mañana?
Es un proceso de hoy y mañana, y el fin de semana que viene son las subsanaciones o los reparos. Perfecto. Carlos Prosperi, ya ustedes escucharon parte de lo que se espera, al menos, o lo que se debe de recoger en el municipio de Libertador. Son 8.000 firmas para validar esta organización política en este estado. Algo similar es un padrón electoral que se viene manejando en cada uno de los estados. Los números, por supuesto, varían de acuerdo a la densidad poblacional de cada uno, por ser el distrito capital uno de los principales estados, al menos con mayor población de personas. Son 8.000 lo que al menos se ha establecido. Vean ustedes ya el proceso de Henry Ramos Ayub. El tema de la huella dactilar ha estado bastante complicado, ha tardado más de lo que normalmente las personas han tardado para este proceso de validación. Si han denunciado, reiteramos, la denuncia que ha hecho Acción Democrática es una merma en los equipos que ha debido establecer el Consejo Nacional Electoral para que hayan mayores equipos, para que la atención sea mucho más rápida de las personas que están accediendo. Ya quedó validado al menos la firma y la validación de Henry Ramos Ayub ante el Consejo Nacional Electoral, y así se ha establecido dentro de esta filas de personas que están el día de hoy validando tanto Acción Democrática como el partido Primero Justicia. Nosotros vamos a hacer un alto en la información desde este lugar y vamos con nuestra compañera Lorena Bornacelli, que tiene más información de este proceso de validación que se está llevando en otros estados del país. Lorena, vamos contigo. Soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Vamos a escuchar declaraciones de la gobernadora Lady Gómez en el proceso de validación.